Vale, bueno, pues voy a pasar un poco por encima por los primeros auxilios, aunque mañana lo veremos un poquito más. Y bueno, también yo sé que luego Pascual en la parte veterinaria también va a entrar más en la clínica, pero bueno, que por lo menos si mañana alguien que no tenga conocimientos, ya no voy a decir de veterinaria, de biología o de estas especies, se encuentra una tortuga o le llama a su primo, oye, mira que tengo una tortuga aquí, que al menos sepamos qué no hacer, ¿vale? Sobre todo qué no hacer. Y ante la duda no hacer nada. ¿Vale? O sea, si tengo dudas, no toco, no hago nada. Es preferible que liarla, ¿vale? Vale, de hecho voy a centrarme más en las partes de causas de varamientos más frecuentes, bueno, de varamiento o de ingresos de animales vivos, que al final es los que nos interesa hacer primeros auxilios, obviamente, que son de origen humano, la mayoría de ellas, excepto la colonización por epibiontes, pero porque son realmente en los que sí que es importante que tengáis algunos conceptos claros en lo que podéis ayudar, ¿vale? Por ejemplo, el enmayamiento y también que sepáis un poco más de la problemática de estas especies y las amenazas que tienen, ¿no? Los enmayamientos, bueno, pues antes se relacionaba más con la pesca, con las redes fantasma, redes a deriva. Ahora cada vez más, como ya comentaba también Ana antes, son basuras marinas en general. O sea, ya no son solo redes o pesca, ahora ya es de todo, ¿vale? Nosotros nos llegan enmayados animales en basuras de todo tipo. Tienes diferentes niveles de laceración dependiendo de la zona afectada del animal y dependiendo del nivel de estrangulación tendremos una gravedad mayor o menor del animal y una complicación dependiendo de eso, ¿no? Como veis, por ejemplo, en el cuello, bueno, pues en el cuello esas dos son lesiones sencillas, es decir, leves, son laceraciones superficiales, pero están en una zona clave. Es decir, si el cuello te lo estrangulan, es la zona en la que el animal se va a morir seguro, ¿vale? Una aleta, como vemos abajo, bueno, pues tendremos también laceraciones más profundas, más superficiales, pero podremos en un momento dado salvar esa aleta o no, pero el animal no morirá en el intento, ¿vale? Por decirlo así. Entonces, por ejemplo, estos ya son lesiones más profundas en las que tenemos una pérdida de tejido muscular mayor, ¿vale? Con lo cual, ese animal va a tardar más tiempo en regenerar, va a estar más tiempo ingresado y todo eso, bueno, va en contra de su recuperación, ¿no? Como digo, al final son animales súper duros, súper resistentes, los que trabajáis con ellos ya lo sabéis. Y bueno, aquí yo he visto lesiones a veces que piensas que ni de coña sobreviven y salen para adelante, que dices, mira, de mayor quiero ser tortuga marina, ¿vale? O sea, tengo claro. O en otra vida mejor, de mayor ya, regular. En este caso, por ejemplo, ¿no? Esta es una aleta posterior, bueno, no tiene demasiada mala pinta, pero ya tiene bastante tejido comprometido el riego vascular, ¿vale? Dejamos que evolucione, vamos a ver cómo evoluciona, le pones antibióticas, intentas salvarlas, a veces van para adelante, en este caso no. De hecho, incluso se expone ya una parte de la falange, en fin, que decides amputarla, ¿vale? No pasa nada, el animal realmente llega un momento ya cuando está en esta fase que el animal ya no la mueve la aleta en el agua, o sea, ya se ha acostumbrado a regular su flotabilidad independientemente de esa aleta o no, ¿vale? Es cierto que una posterior, para ellas regular, moverse, nadar, bueno, va a ser menos problema que una aleta anterior o delantera, ¿vale? Casos extremos, en este caso, pues ya el animal llega, además este es un animal súper chiquito, era juvenil, pequeño, con lo cual son más débiles, aguantan peor este tipo de traumatismos, pero es cierto que en este caso, bueno, pues aguantó bastante, es verdad que se murió a las 15 horas de llegar al centro, porque estaba súper débil, ¿vale? Pero ya había sufrido la amputación casi por sí sola, ¿vale? Aquí lo que hubiéramos hecho es operarla de nuevo para intentar cerrar el muñón y que se quedara bien y bueno, lo que pasa es que el animal estaba ya muy, muy débil y muy comprometido, ¿vale? Pero esto es como ya el extremo, ¿vale? Entonces, esos son un poco los niveles que puedes tener. ¿Qué es lo que tenéis que saber y qué es lo que no deberéis hacer? ¿Qué es lo que además te pide el cuerpo? Porque yo creo que todavía no me ha llegado una tortuga o no he sido capaz de llegar a una tortuga enmayada con el enmalle puesto todavía, porque la gente se lo quita nada más llegar, ¿vale? Yo entiendo que lo que te pide el cuerpo es quitarlo, pero es justo lo que no hay que hacer, ¿vale? Porque dependiendo del nivel de estrangulación que tenga, claro, lo que tienes en esa aleta es una serie de bacterias ya, ¿vale? Si hay infección, ya hay una infección bacteriana normalmente,
que en el momento que tú liberas esa estrangulación, van a pasar al torrente sanguíneo, tienes también muchos más, más papeletas de tener algún trombo también, entonces, tiene que ser bajo supervisión veterinaria, se recomienda con una medicación previa antes de quitar el enmalle, porque al final, si lo pensamos, o sea, un animal que ya te llega enmallado con una aleta, da igual, ya que siga enmallado 2 horas más, 5 horas más, va a dar igual, ¿vale? Lo importante es que se haga bien. Entonces, este último caso, por ejemplo, este que os pongo, esto es un animal que ahora mismo tenemos ingresado en el centro y cuando llegó a la playa llegó, ¿vale?, con todo esto enganchado. Solo a su aleta delantera, que es la que aparece en la primera foto, pero con todo esto, que claro, todo lo que llevaba cabos, plásticos, llevaba botellas de agua de litro de estas como 3 o 4, todo eso hace un montón de peso en el animal, aun a pesar, yo creo que el animal sobrevivía y estaba fuerte porque pesaba casi 60 kilos, a un animal adulto, pero bueno, todo eso hace que esta aleta está aguantando una presión brutal. Bueno, pues aun estando yo al teléfono con gente allí que conozco, oye, por favor, diles que no corten el enmalle. Oye, que la veterinaria que viene ahora para acá, que no cortes el... Lo cortaban. O sea, dio igual. Daba igual. O sea, es complicado concienciar y explicar a la gente. O sea, es como una lucha continua y yo no desisto, pero es complicado, ¿vale? Entonces, bueno, que lo sepáis y por eso quería aprovechar un poco a que si tenéis algún caso de esto, refiráis el animal sin quitarle nada de lo que lleve, ¿vale? Hombre, si está en el cuello, se está ahogando, es en el momento, pues bueno, podría ser en ese momento óptimo, ¿vale?, hacerlo, pero yo no lo recomiendo, ¿vale? Bueno, los anzuelos, aquí tenemos también el tema de los anzuelos, bueno, puede ser muy largo porque podemos tener anzuelos que básicamente los veamos ya a simple vista porque están alojados en la comisura de la boca o del pico y es más sencillo, pero podemos tener casos como esta radiografía en la que lo que asomaba era el sedal, ¿vale? Entonces, cuando sospechemos o no, mañana veremos un poco mejor los pasos que hay que seguir en una exploración de un animal, pero la cloaca y la boca es lo que hay que inspeccionar muy bien. Puede asomar el sedal, puede asomar por un lado o por el otro. Lo que sí se ha demostrado con varios estudios que se han hecho es que el anzuelo por sí solo puede provocar lesión, pero que el sedal es más peligroso en un momento dado que los anzuelos, ¿vale? Entonces, el manejo que demos del sedal, por ejemplo, no tirar de un sedal que asome por una cloaca o que asome por la boca. Referirlo siempre a un veterinario, ¿vale? Sobre todo si el anzuelo sospechamos de que está ingerido. Al final, tú con estos animales necesitas una radiografía. Entonces necesitas poder referirlo a un veterinario especializado y poder ver si realmente el anzuelo sigue ahí, ¿no? En este caso, ¿qué pasa? Bueno, tienes varias opciones. Si está en comisura bucal va a ser más sencillo. Si ya está en esófago va a ser más complicado. Si está en esófago proximal, bueno, venga. Si en esófago distal seguramente ya tengas que hacer cirugía. Y si está en estómago o en intestinos, va a ser dependiendo de si está clavado o no clavado en la mucosa, que vaya a poder transitar por sí solo, cruzar los dedos y que no perfore, ¿vale? O hacer una cirugía con todo lo que conlleva, que también son arriesgadas a esos niveles. Y en estas tortugas con los postoperatorios son bastante complicados. Pero en este caso, por ejemplo, se apostó a ver qué pasaba, se fueron haciendo radiografías para ver la evolución y al final lo defecó por sí solo, ¿vale? Lo tenéis ahí, era un anzuelo de potera. Entonces, bueno, sobre todo eso, que sepáis un poco en lo mínimo. No cortar el sedal si está muy largo, ¿vale? Si lo veis asomar por la boca y es bastante largo, cortarlo pero no a menos de 20-30 centímetros porque, primero, se lo puede tragar y entonces tenemos un problema y, segundo, nos va a permitir a nosotros, si el anzuelo está en esófago proximal o en boca, poder sacarlo manualmente desde fuera. Todo esto siempre con el animal, lógicamente con una anestesia, si no profunda, una sedación profunda, ¿vale? O sea, es que a veces hacen cosas un poco más brutales, ¿no? Es verdad que ahora se está trabajando mucho, compañeros que conocemos con desanzueladores y trabajando con pescadores a bordo de pesqueros para enseñarles, ¿no?, a cómo quitar un anzuelo cuando el anzuelo obviamente está, como os decía, externo, ¿vale? Y que con unas herramientas que ellos usan, poder quitar ese anzuelo sin una cirugía y sin que el animal tenga que ir, porque bueno, al final son pesqueros que están a unas cuantas millas, que no vuelven a costa, ¿vale? Hay que ser también realistas, pero cuando el animal ya se ha tragado el anzuelo y está el sedal y todo, lo suyo y la única solución realmente coherente es referirlo, ¿vale? ¿Veis? Este es un ejemplo bueno, estaba ya no tan proximal, estaba casi medial, pero pudimos al final sacárselo sin tener que hacer cirugía, ¿vale?
se atraviesa la muerte del anzuelo, en este caso, del todo, y es ahí cuando luego la cortas, ¿vale? Una cizalla o con un costotomo, lo que sea. Este animal, por ejemplo, estaba muy delgado, estaba súper comprometido ya a nivel de condición corporal y al final se murió igualmente, aunque le quitamos el anzuelo y todo bien, pero estaba muy, muy delgado ya. O sea, llevaba, teniendo como lo tenía alojado y con toda la problemática que tuvo que sufrir, pues ya llevaba mucho tiempo desnutrido, ¿no? Una de las cosas que también podemos ver y sospechar o no de un anzuelo, aunque no veamos el sedal o no veamos el anzuelo, es, por ejemplo, en la comisura del pico de la tortuga, ¿vale? A veces hay bordes, que es porque igual pues, ha tenido un anzuelo o el anzuelo igual ya no está porque se ha dragado o se ha ido, pero el sedal sí. Entonces ahí sí que se recomienda, ante la duda, siempre radiografías también, ¿vale? Luego tenemos los traumatismos, ¿vale? Los traumatismos pueden ser por diferentes cuestiones, pueden ser mordiscos de tiburón, pero bueno, de origen humano al final, pues las colisiones con una lancha rápida, con los cortes por hélices, ¿vale? En estos casos, por ejemplo, veis varios cortes aquí en la imagen transversales, ¿vale? Y continuos, paralelos, esos son típicos cortes de una hélice que hace la continuidad, ¿vale? Igual que el cráneo, es el mismo animal. Aquí os decía, ¿no? El gran reto de tener un animal que vive en el agua y que este animal con el cráneo partido no lo puedes meter en el agua hasta que eso no resuelva, vete tú a saber cuándo, ¿no? Bueno, las heridas de este animal la verdad que eran bastante heavy y al final también este animal se murió al poco de llegar. Pero ¿cuál es el gran inconveniente que tenemos aquí además, ¿no? Añadido, además del por sí el traumatismo? Que además los pulmones los tenemos alojados justo dorsales, es decir, justo debajo del caparazón, con lo que conlleva, o sea, conlleva que al final, bueno, pues si ese traumatismo es demasiado fuerte, vas a tener un impacto, si no directo en el pulmón, vamos, prácticamente, ¿no? Entonces de ahí puedes tener neumonías, puedes tener motoras, en fin, puedes tener ya lesiones reversibles o irreversibles con muerte casi en un momento, ¿vale? Sí es cierto que estos animales, aunque son fuertes, claro, son, por ejemplo, de las razones de varamiento o de ingreso, las causas de ingreso, que más tiempo se van a tirar en un centro de recuperación normalmente, ¿vale? Hasta que estén bien. Bueno, el consejo que quería dar aquí, por ejemplo, es a la hora de manipularlo, de cogerlo en una playa. Si te llega un animal con una fractura, como nos llegó hace poco a nosotros con una fractura, además, justo en el borde por donde se va a coger, luego veremos cómo se coge una tortuga adecuadamente, justo en el borde, pues cómo no tocarlo o no tocarlo, no cogerlo por esa zona, ¿vale? O con cuidado. Bueno, parecen cosas lógicas, pero luego cuando vas y lo ves, la gente pues intenta hacer rápido y es peor, ¿no? Los petroleados, bueno, los derrames por hidrocarburo no tiene que haber, bueno, todos lo sabéis, no tiene por qué haber una desgracia de un vertido, sino que hidrocarburos hay muchos de forma normal se vierten al mar y nos llegan tortugas pues puntualmente a veces manchadas, ¿vale? En estos casos, bueno, muy importante, por ejemplo, no guardarlas nunca en un sitio cerrado en el que no haya ventilación por todos los vapores tóxicos que emiten el hidrocarburo. Entonces, si la voy a transportar nunca en una caja cerrada o en un coche sin ventilación, sobre todo si es un transporte largo, o si mientras llega el técnico especializado a recogerlo a la playa y te lo guardan en la típica habitación de protección civil donde curan las heridas a la gente, pues hombre, no tener ahí tortuga petroleada en un sitio cerrado sin ventilación, en fin, es importante. Luego, por ejemplo, intentar que no ingieran más productos, es decir, si está manchada sobre todo la cara de la tortuga, ¿no? Y vas a intentar limpiarlo, si lo quieres intentar limpiar, al menos retirar la parte más complicada, que es la de las narinas, ¿no? La zona de los orificios nasales, pero intentando siempre que no entre nada. Es complicado, a veces puede ser difícil, por eso digo, si uno se ve suficientemente preparado es mejor dejarlo, pero bueno, si ves que tiene mucho producto, pues puedes intentar retirarlo con un poco de aceite vegetal o con un paño y un poco de aceite vegetal, retirarlo con cuidado y sobre todo que no ingieran, ¿vale? Que no ingieran, si ya puede que ya lo hayan ingerido, puede que tengan impactaciones, o sea, ya mañana veremos esto en qué puede derivar, pero por lo menos que no ingieran que no lo inhalen, ¿vale? Vale, la colonización por epibiontes, bueno, estos animales estamos acostumbrados a verles siempre con algunos epibiontes y algunos tirrípedos en sus caparazones y en sus aletas,
Pero como todo en la vida, pues hasta su justa medida todo está bien, ¿vale? Hay veces que las colonizaciones son masivas y en estos casos, bueno, pues una de las formas de actuar sería, una vez en el centro de recuperación, estos animales sí los mantenemos en agua dulce durante unas 48 horas, porque así el cirrípedo se muere y a la hora de retirarlo es más fácil retirarlo. Vas a tener que hacer un poco de tracción igualmente, pero no es la misma que si el animal está vivo, ¿vale? Normalmente, pues en estos animales, por ejemplo, con estas lesiones, que además suelen colonizar mucho más los tejidos blandos cuando son tan masivas que lo que es el caparazón, dejan heridas a veces más profundas que también van a necesitar unas curas después. Pero bueno, son animales que al final, en mi experiencia, siempre que ha habido boom así, de que nos han llegado 100 animales un verano, todos así, de 15 a 35, 40 centímetros de caparazón, animales jóvenes, animales más lentos, bueno, que al final las larvas, pues yo creo que se enganchan mucho mejor, ¿no? Esa es mi teoría, creo. Que es recomendable porque, claro, estos animales muchas veces están débiles, ¿vale? Si no, encima tienen neumonías secundarias, en fin, un montón de cosas que nos pueden traer. Si están débiles, o sea, al final los puedo meter en agua dulce o no, o en agua salada o no. Mucha gente, a veces yo he ido a recoger tortugas y el policía te la tiene en un cubo con agua hasta arriba. La tortuga, bueno, tenía suerte que el animal estaba fuerte. Pero si no, la gente tiende a darte la tortuga en un cubo con agua, ¿vale? Pues yo prefiero que me la den en seco, porque si el animal está débil, no va a tener, muchas veces no tienen ni la fuerza suficiente como para salir a respirar, pero ya no te digo de un tanque de 6 metros, te digo de una columna de agua de este tamaño, de una caja, y no son capaces de salir a respirar. Entonces, bueno, pues se pueden ahogar y no sería el primer caso que me llega el animal ahogado porque lo han metido en agua, ¿vale? Entonces, como veis aquí, por ejemplo, bueno, este animal no está muy débil, ¿vale? Pero tiene muy poco volumen de agua realmente el tanque, ¿vale? Y eso también es muy importante de tenerlo en cuenta. Y bueno, la ingestión por cuerpos extraños, realmente aquí lo pongo un poco más didáctico y como concienciación que como primeros auxilios en una playa, ¿no? Porque muchas veces no sabemos que ni siquiera que han ingerido basuras. Yo, por ejemplo, la tortuga que os ponía el enmalle, ¿no? Con la aleta que todavía tenemos ingresada, ese animal, tras un mes y medio de ingresado, ha empezado a defecar plásticos ahora y continúa haciéndolo. Bolsas de plásticos de diferentes tamaños. Entonces, todas las tortugas, por ejemplo, que nos han ingresado este año, han defecado plásticos en mayor o menor medida, aunque su causa de ingreso fuese otra. ¿Vale? Entonces, bueno, es algo que incluso aunque muchas veces hagas una radiografía, no se ven, en fin, complicado, pero ahí está. Y lo pongo porque, bueno, a veces no tienen por qué ser una causa de muerte, ¿vale? Como estos casos son defecados de animales vivos que han estado ingresados, que se han recuperado, se han liberado, o causas de muerte en otros animales que no han tenido tanta suerte, ¿vale? Y ya para terminar, bueno, pues a modo de resumen un poco el tema de la asistencia o el traslado, ¿vale? Simple, como os decía, guantes de látex o nitrilo, lo básico, lo mínimo, ¿vale? No voltear al animal, ¿vale? Estos animales, como os decía, tienen los pulmones justo en el caparazón. Yo le doy la vuelta y estoy haciendo que ese animal se complique su respiración, se esté estresando y que además al voltearla otra vez en su posición original, si le doy la vuelta entera, puedo incluso llegar a montar algún tipo de torsión intestinal, ¿vale? Entonces, vamos a voltearlo siempre lo menos posible, es decir, por un veterinario, cuando sea en un centro de recuperación o por alguien especializado que tenga que dar la vuelta o ponerla de pie para examinar el plastrón, por ejemplo. Pero si no, esta postura no la vamos a usar, ¿vale? Hipotermia, hipertermia, por ahí os decía, ¿no? Con los cetáceos luchábamos contra el boom de calor, ¿no? Esa hipertermia que sufren cuando tocan la playa, y con las tortugas puede que sea la hipotermia o puede que luches contra hipertermia, ¿vale? Entonces, que estamos en verano y hace calor, me la voy a llevar a la sombrita, en una caja, y ahí espero a que vengan a recogerla. Ya está, no necesito más. A poder ser que no sea a la sombra delante de todo el mundo, por eso digo lo de la sombrilla, porque si al final te lo pueden llevar a un cuarto, lo pueden tener en un sitio que esté fresco, ¿vale? Pero que no haya mucha gente mejor y que esté el animal tranquilo. Y sí, es en pleno invierno, con temporales de invierno y tal. Normalmente en invierno, de hecho, es cuando nos entran animales con hipotermias, ¿vale? Entonces ahí, pues no le voy a poner, no me hará falta ponerle una toalla húmeda o no me hará falta ponerle la sombra, ¿vale? La pondré en seco, tampoco le voy a poner un foco de calor, no vaya a ser que se me vaya de las manos. Entonces, como esto es para usuarios básicos, es simplemente saberlo, ¿no? Que si estamos luchando contra la hipotermia o sospechamos de hipotermia porque puede ser invierno, una caja seca y ya está, ¿vale? Y en verano también, pues eso, yo la suelo trasladar en
en una caja estanca, ahora os la voy a poner, humedecer a la tortuga, ¿vale? Una caja estanca con su fondo de goma espuma o un fondo, si no tienes fondo de goma espuma, me da igual, con 2 toallas o 3, algo que acolche un poco para que el animal no vaya solo todo sobre su plastrón, ¿vale? Y con toallas humedecidas, como os decía, no me hace falta llenar esa cuba de agua y que el animal viaje en agua, no hace falta y no, de hecho muchas veces yo prefiero que no se haga, ¿vale? Y extremar las precauciones, sobre todo en el manejo de las aletas, ¿vale? Son fácilmente luxables o fracturables, ¿vale? Entonces vamos a intentar manipularlo lo menos posible por ahí. En algunas bibliografías o libros, bueno, te recomiendan cogerla a modo de bandeja, cuando son animales muy grandes, entre 2 o 3 personas. A mí personalmente no me inspira confianza cogerla así, porque al final, si además son animales, si decimos que así lo cogemos porque son animales grandes, normalmente animales grandes tienen las uñas más afiladas y ya más desarrolladas, la coges, te dan golpes, al final, si la otra persona no tiene mucha confianza la primera vez que lo hace, uy, me ha dado, espera, me ha asustado y te la has soltado, porque me ha hecho un arañazo, qué daño, y claro, reaccionas y lo quitas, entonces si no estás acostumbrado, que es el caso, ¿no? Esto sería un poco para gente que no lo ha hecho nunca, pues bueno, pues no sé, yo no me gusta mucho, no me inspira confianza. Sin embargo, lo suyo, bueno, pues cogerla por el caparazón, una mano en el borde delantero y otra en el borde posterior. Siempre y cuando, teniendo en cuenta que no tenga ninguna lesión en el caparazón, como comentaba antes, por una fractura, por un barco o la razón que sea, me da igual. ¿Vale? Intentando no tocar mucho el caparazón si hay alguna lesión. Y ya está, nada más, por mi parte. Ahora sí.